somos en Cristo Jesús. Y sean todos bienvenidos, sean cada uno de ustedes, si nos visita por primera vez, bienvenido. Esta es la casa del Señor, sea bienvenido a este lugar. Y los que son de casa, pues bienvenidos también. Dios les bendiga. Así que recuerde que estamos en la serie de Santiago. Y la serie, recuerde que lleva por título, si lo sabes, vívelo. ¿Sí me oyen bien todos hasta ahí? ¿Hasta atrás? ¿Sí? ¿Me escucho bien? Perfecto. Porque me cansó la garganta de tanto cantar y cantar. Gloria a Dios. Y este sería el tema número 28, hermanos, de nuestra serie, si lo sabes, vívelo, el cual lleva por título, el pecado de saber lo que se debe hacer y no hacerlo. El pecado de saber lo que se debe hacer y no hacerlo. Para esto vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en la carta a Santiago capítulo 4, y vamos a estar leyendo los versículos del 13 al 17. Sí, hoy los niños están aquí quietecitos, ¿verdad? No hay clase el día de hoy, pero sé que van a estar portaditos ahí, en su lugar. Así que Santiago 4 al 13 al 17, vamos a dar lectura. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 17. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, versículo 15, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cierra tus ojos donde estás. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo. Hemos adorado, te hemos bendecido a través de los cantos, a través de nuestras alabanzas. Señor, y hoy queremos adorarte a través de tu palabra. Señor, que tu palabra pueda, Señor, extenderse a cada corazón que nos escucha, no solamente de los que están aquí, Señor, de los que nos ven más allá de este lugar, Padre. Que sus corazones puedan ser atraídos por tu palabra, pero sobre todo puedan ser transformados por la misma. Hoy te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiándonos a través de la exposición de tu palabra y que seas tú, Señor eterno, ayudándome para que sean tus palabras, no las mías, y que, Padre, tu mensaje pueda ser entregado fielmente y claramente, Padre, a mis hermanos que le escuchan, a los que estamos aquí. Padre, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Amén. Amén y amén. Dice Santiago, oigan ahora ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos ahí un año, haremos negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor, dice Santiago, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, y viviremos y haremos esto o aquello, si el Señor quiere, obviamente, dice Santiago. Pero ahora, dice Santiago, se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala, y aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y hermanos, la Escritura, podemos encontrar en la Escritura muchas ocasiones o muchas veces características de un cristiano verdadero. Dentro de las Escrituras podemos encontrar estas características de un cristiano verdadero, como ¿qué? Como el amor a Dios, el arrepentimiento del pecado, la humildad, la devoción a la gloria de Dios, la oración, el amor a los demás, la separación del mundo, el crecimiento y la obediencia. Podemos encontrar estos distintivos del creyente, del cristiano. Sin embargo, hermanos, nada resume con mayor precisión y con mayor claridad el carácter del creyente, de un creyente genuino, que un deseo por hacer la voluntad de Dios. Usted puede conocer las Escrituras, usted puede saber las Escrituras, usted puede venir a un discipulado, usted puede venir a una predicación, hermano,
pero si usted y yo no somos hijos de Dios, nunca va a haber el deseo en nuestro corazón por hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios solamente va a florecer en nuestros corazones cuando hemos sido alcanzados, cuando hemos sido redimidos, cuando hemos sido atraídos por el Padre al Hijo, y entonces comenzamos a vivir una vida regenerada por medio del Espíritu Santo. De otra manera, usted y yo no podemos tener ese deseo en nuestro corazón de hacer la voluntad de Dios. Es más, yo le puedo decir esto. Usted siendo creyente, siendo hijo de Dios, yo le aseguro que en la mañana dijo, híjole, ¿y si le digo al pastor que me dio gripa y no voy? Híjole, ¿y si ahora no me levanto? ¿Y si ahora le digo esto? ¿Y si ahora hago aquello? ¿Y si ahora esto? ¿Y si ahora aquello? ¿Por qué? Porque, hermano, hacer la voluntad de Dios no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque se tiene que negar a usted mismo. Tiene que negar sus propios deseos, tiene que negar sus propios intereses, tiene que negar, sus propios planes. Por eso es que no es fácil hacer la voluntad de Dios. Pero cuando tú y yo somos regenerados por el Espíritu Santo, entonces, hermano, hay ese deseo en nuestro corazón de hacer la voluntad de Dios. Y, hermano, en las Escrituras ese es el mayor distintivo que nos distingue con mayor precisión y mayor claridad del carácter de un cristiano genuino. ¿Sí? A lo mejor yo no digo que el deseo no llegue a su vida, que no llegue así como que, oye, y si hoy llegamos nada más a la predicación, y si hoy mejor hacemos esto o aquello. Yo no estoy diciendo que no va a llegar eso a su corazón. La diferencia es que va a ser con eso cuando llegue a su corazón. Porque cuando usted es un cristiano genuino, un cristiano que ama a Dios, un cristiano que anhela más de Dios, usted así con todo y las lagañas se va a venir al servicio. Usted con todo y las pocas fuerzas que tenga, se va a venir a la iglesia, hermano. Y aún no digo fuerzas físicamente, aún digo fuerzas moralmente, aún digo fuerzas emocionalmente, hermano. ¿Por qué? Porque tú y yo pasamos diferentes circunstancias en nuestro diario vivir que nos debilitan espiritualmente. Y más cuando tú y yo no estamos habituados o hemos dejado de buscar a Dios en oración. Cuando tú y yo hemos dejado de buscar el rostro de Dios, nuestras fuerzas se debilitan. Entonces, hermano, cuando sucede eso, usted tiene que recordar, soy hijo de Dios, ¿verdad? Así, soy hijo de Dios y tengo que ir, ¿verdad? Tiene que poner en primer lugar. Y lo que Santiago ha venido hablando durante toda esta serie ha sido de mucha bendición a nuestras vidas. Y entonces, hermano, podemos encontrar varios textos en las Escrituras donde los hombres de Dios, hermanos, han expresado tal deseo por encima de sus propios deseos, por encima de sus propios anhelos. Vamos a el Salmo 40, versículo 8, por favor. Salmo 40, versículo 8. Y vamos a ver cómo David expresa este deseo que había en su corazón. Y no porque David haya sido el rey y haya ungido de Dios, ¿verdad? Él no tenía, él como que no le pasaba nada, ¿verdad? Simplemente vemos en varios salmos donde dice, alma mía, espera en el Señor. Yo ya no puedo, pero espera en el Señor. Y otras ocasiones David dice, aún le he de seguir alabando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermano, eso es lo que tenemos que hacer. David dijo ahí, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Y él complementa en el Salmo 143:10, y lo leo en palabra de Dios para todos. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. ¿Qué dices David en ese salmo? El Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Hermano, la voluntad de Dios no aparece como por arte de magia en tu vida. La voluntad de Dios y el hacer la voluntad de Dios tiene que ser enseñable. Por eso es necesario congregarse, por eso es necesario entrar a un discipulado, por eso es necesario escudriñar las Escrituras en nuestra casa, por eso es necesario, hermano, poder tener una relación con Dios, porque no es algo como que te meten una USB aquí en el cerebro y entonces ya tienes todo el conocimiento y empiezas a hacer la voluntad de Dios. No, dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres, ¿qué dice? Mi Dios. Hermano, ¿cuántos podemos decir eso? Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Porque, hermano, si Dios no es tu Dios, entonces no esperemos llegar a la eternidad. Si Dios el Padre no es tu Dios, si Jesucristo no es tu Señor, entonces no esperemos llegar a la vida eterna. No esperemos llegar a la vida eterna.
A esto Jesús, hermanos, hizo una solemne advertencia. Ahora vamos a Mateo, capítulo 7, versículo 21, por favor. Mateo 7, 21. Mateo, capítulo 7, versículo 21. Él dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahí está lo que yo les decía. Si él, aunque tú puedas decir Señor, Señor, pero si en realidad no es tu Señor, dice Mateo, Jesús en Mateo dice, no entrará en el reino de los cielos aquellos que me digan así. Solamente quienes van a entrar en el reino de los cielos, solamente el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿en dónde? En los cielos. Hermano, tú quieres saber si eres hijo de Dios, examina tu vida todos los días. ¿Qué tanto estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué tanto estás poniendo en práctica y en obra lo que aprendes dentro de la iglesia, lo que lees en tu casa, en las escrituras? Si tú y yo queremos saber realmente si queremos hacer la voluntad de Dios o qué tanto estamos haciendo la voluntad de Dios, examina tu diario caminar. Examina tus pensamientos, examina tu palabra, examina con las amistades con quien te juntas. ¿Por qué? Porque, hermano, dice Jesús en este texto, solo el que hace la voluntad de mi Padre va a entrar al reino de los cielos. Nadie más. Entonces, hermano, podemos decir Señor, Señor, podemos hacer muchas cosas en Cristo, podemos hacer muchas cosas dentro de la obra, de las obras, pero, de la obra de Dios, pero si Jesús no es nuestro Señor, nosotros no podemos entrar al reino de los cielos. Si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, no podemos entrar al reino de los cielos. Y fue mismo Jesús, hermanos, quien nos dio ejemplo de que el mayor anhelo en su corazón era hacer la voluntad del Padre, y quien sí cumplió dicha voluntad. Ahora vamos a Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, hermano, nos dio ejemplo de que Él no vino a hacer su voluntad. Entonces, hermanos, en la palabra de Dios para todos lo expresa de esta manera. Dice, porque no bajé del cielo para hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios, quien me envió. Entonces, escucha esto, hermano. Tú y yo no fuimos alcanzados, no fuimos atraídos a Cristo por medio del Padre para que tú y yo vivamos de la manera que queramos. Tú y yo no fuimos atraídos a Cristo para vivir como se nos dé la gana. El problema, hermanos, es que cuando no nos sometemos a Cristo, le estamos diciendo al Señor, y ahorita lo vamos a ver, simplemente yo no quiero que gobiernes en mi vida. Sí, eres mi Señor, pero nada más hasta ahí. Pero tú no tienes que gobernar mi vida. Entonces tú y yo no fuimos alcanzados y atraídos a Cristo para hacer lo que queramos o seguir viviendo como queramos. No fuimos alcanzados para eso, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, dice que Dios nos rescató, a quienes, a nosotros los creyentes, a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían, sus antepasados, y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Ok, hasta ahí pudieras tener una excusa y decir, bueno, es que así me enseñó mi papá, así me enseñó mi mamá, así se han conducido ellos. Y aquí cabe algo para los hijos y para los que somos hijos todavía. El hecho de que tu papá no viva una vida, tu papá, hablo de los padres, no vivan una vida acorde a la palabra de Dios, tú no tienes excusa para no hacerlo. Tú no tienes excusa para no seguir las pisadas de Jesús. Como hijos no tenemos una excusa. Si es que como nosotros como padres estamos fallando en esa área. Si nosotros somos los responsables de dar la evidencia de que Cristo mora en nosotros para que ellos sigan nuestras pisadas. Pero cuando no sucede de esa manera, hermano, hijo que estás aquí, tú tienes la obligación personal de seguir las pisadas de Cristo, de seguir al Maestro. Entonces dice, antes vivían de esa manera porque les habían enseñado así. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Y sabes que cuando tú y yo no obedecemos la palabra de Dios, pisoteamos la sangre del cordero. Cuando tú y yo no obedecemos la palabra de Dios, menospreciamos la sangre que le costó a Jesús nuestra redención.
menospreciamos. Hebreos dice que ¿a poco vamos a sacrificar otra vez a Cristo por nuestros pecados? No, es más, dice, hay de aquel que viene o cae en manos de un Dios vivo. Por eso es que, hermano, Santiago nos exhorta y nos han venido motivando a lo largo de esta serie a poder corregir nuestras vidas, a poder corregir la deficiencia que tenemos como hijos de Dios todavía. El Señor Jesús, hermanos, modeló perfectamente el elemento fundamental de una relación con Dios. ¿Qué es eso? La obediencia a su voluntad. La obediencia a su voluntad. Y para Santiago, hermanos, el hacer la voluntad de Dios es otra prueba de una genuina fe salvadora. Para Santiago, la prueba o hacer la voluntad de Dios es la prueba genuina de una fe salvadora. Tú y yo no nos podemos decir ser cristianos y hacer lo contrario a lo que la Biblia dice. Yo no estoy diciendo que seas perfecto, porque eso nunca va a suceder. Mientras Cristo no venga, tú y yo no vamos a alcanzar la perfección. Pero esa perfección no tiene que ser una excusa como para pecar deliberadamente o seguir viviendo en una vida que no agrada a Dios. ¿Sí? El verdadero cristiano, hermano, se caracteriza por hacer de todo corazón la voluntad de Dios, como dice Efesios 6:6. Con gozo, hermanos, y buena gana, y buena voluntad, oramos a Dios. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Y cantamos, no oí este canto, pero hay un canto que dice, venga tu reino, Dios, y hágase tu voluntad. Que todas las cosas puedan estar floreciendo en nuestras vidas. Sin embargo, hermano, Santiago se había percatado, hermano, que esto ya no estaba sucediendo, ya no estaba fluyendo en el corazón de sus lectores y enfáticamente, hermanos, en aquellos que se habían dedicado al comercio, a los negocios. Es decir, ellos ya no estaban tomando en cuenta a Dios en lo que hacían. ¿Sí? Y eso es lo que está enfatizando en estos textos, en este texto base, Santiago. Y escucha esto, un constante rechazo o desinterés por la voluntad de Dios es una señal segura de la presencia del orgullo en tu corazón. Un constante rechazo o desinterés por la voluntad de Dios es una señal segura de la presencia del orgullo en nuestras vidas. Cuando tú y yo estamos rechazando, ¿cómo es rechazar la palabra de Dios? Que vengas a la iglesia y digas, yo no voy a escuchar la predicación, no. Es cuando no tienes el deseo ni de leer la Biblia. Es cuando no tienes el deseo ni de venir a la iglesia. Es cuando no tienes el deseo ni siquiera orar en tu casa. Estamos rechazando, estamos mostrando un desinterés a la voluntad de Dios, porque Él dijo, orad sin cesar. Por tanto, escudriñen las Escrituras, porque ustedes creen que ahí está la vida eterna. Por tanto, yo quiero que tengan una relación conmigo. Padre, que ellos sean uno como yo soy uno contigo. Entonces, cuando yo actúo de diferente forma a la que Él está estableciendo, hermano, yo estoy despreciando, estoy rechazando la voluntad de Dios en mi vida. Y más aún cuando me hablan del perdón, más aún cuando me hablan lo que hablábamos hace 2 semanas y la semana pasada, del murmurar, del hablar mal de alguien, de levantar calumnias hacia otra persona, de cómo debemos actuar. Cuando yo hago lo contrario, entonces no estoy mostrando interés y estoy rechazando la voluntad de Dios para mi vida. Y cuando el corazón, hermano, se encuentra en esta condición, siempre existirá en nuestras vidas, escucha esto, conflicto, mundanalidad y murmuración en nuestras vidas. Y decíamos, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de ella, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Hermano, todo esto es un cúmulo ¿de qué? De nuestra desobediencia a Dios. Y si yo preguntara, hermano, si yo te preguntara el día de hoy, ¿te estás sometiendo a la voluntad de Dios? ¿Tú qué me dirías? Piénsalo. ¿Te estás sometiendo a la voluntad de Dios? Y sin duda alguna, hermano, seguramente tu respuesta en tu pensamiento dijo, bueno, me estoy esforzando. Bueno, creo que no tanto como yo quisiera. Bueno, más o menos, o de plano no. ¿Sí? Entonces, hermano, realmente tú y yo tenemos que esforzarnos por hacer la voluntad de Dios, porque cuando no lo hacemos o cuando hacemos caso omiso de la voluntad de Dios y al salir, hermano, de aquí tú vives o sigues viviendo de la manera que tú quieres, es una evidencia de lo que hoy estamos hablando.
Cuando tú vienes a la iglesia y escuchas la predicación y escuchas la enseñanza, se supone y se entiende que como hijos de Dios salimos a vivir lo que hemos escuchado. Se supone que salimos al mundo exterior a vivir lo que Dios nos habló el domingo y lo que continúa hablándonos, porque seguramente si tú tienes un tiempo devocional y los devocionales que se mandan todos los días, pues Dios ha hablado a tu corazón. Y cuando venimos el domingo y salimos a vivir la palabra de Dios. Hermano, pero tristemente no siempre es así. Muchas veces salimos de aquí simplemente como dice Santiago, ¿verdad? Me miro en el espejo y me alejo y después se me olvida cómo soy. Escucho la palabra, pero al salir de aquí se me olvida lo que habían predicado. Y entonces no la pongo por obra. Entonces cuando nosotros, hermanos, hacemos caso omiso de la voluntad de Dios, entonces es como si nosotros, hermanos, estuviéramos diciendo: yo soy el gobernante soberano de mi vida. Yo no tengo necesidad de que me digan cómo debo de vivir. Y hermano, no lo vamos a decir, pero nuestras acciones van a dar la evidencia de. ¿Por qué? Porque es una evidencia de que hay orgullo en mi corazón. Pregunta: ¿al orgulloso le gusta que le enseñen cómo debe hacer las cosas? El orgulloso nunca tiene la humildad de ser enseñable. Y cuando tú y yo estamos en una condición así, lo único que manifestamos, como decíamos hace un rato, es el orgullo en nuestro corazón. Y entonces terminamos diciendo: yo soy el gobernante, yo soy el quien gobierna mi vida, yo la vivo como quiera, yo la vivo como se me antoje, yo la vivo como yo crea correcta que es, o la forma correcta de vivir. Y esa actitud, hermanos, lo único que manifiesta en nuestras vidas es un orgullo que es contrario a la fe salvadora. Amén. Santiago, versículo 6 del capítulo 4 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y es por ello, hermano, por lo que quienes se niegan a someterse a la voluntad de Dios dan prueba de que sus vidas no han sido transformadas por la divina gracia salvadora. Quienes se niegan, hermano, a someterse a la voluntad de Dios dan prueba de que sus vidas no han sido transformadas, no han sido regeneradas, no son nuevas criaturas en Cristo, y no la fe salvadora no está en ellos. No está en ellos. Vamos a Tito capítulo 2, versículo 11 al 12, por favor. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12, dice de la siguiente manera: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. En la Nueva Traducción Viviente lo estoy leyendo. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Entonces, yo lo que tengo que hacer, hermanos, es vivir de esa manera. Primero, alejarme o apartarme de la vida mundana, apartarme de los placeres pecaminosos, luchar, lidiar contra ellos, porque esos moran en mi vida y con ellos tengo que luchar todos los días. ¿Y qué dice? Y vivir de una manera sabia, de una manera justa, de una manera con devoción a Dios. Y Santiago, hermanos, en nuestro texto base nos ofrece una forma práctica con relación a la respuesta que tú y yo debemos de dar a la voluntad de Dios. Y lo que Santiago nos muestra son 3 respuestas negativas y una positiva en estos textos. Y lo primero que Santiago nos enseña es la insensatez de hacer caso omiso a la voluntad de Dios. Y la primera respuesta negativa que Santiago nos muestra es esto, hermanos, esa insensatez de hacer caso omiso a la voluntad de Dios, ya que el ser humano, hermanos, vive como si Dios no existiera. Vive como si Dios fuera indiferente a tu comportamiento o a su comportamiento. Vive como si Dios nunca fuera a pedirnos cuentas, como si Dios nunca fuera a pedir cuentas en nuestras vidas. Y eso no quiere decir que si eres cristiano entonces Dios te va a pedir cuentas, y si no eres cristiano entonces Dios no te va a pedir cuentas. No, Dios le va a pedir cuentas a todos, seas cristiano o no seas cristiano. Dios el día de mañana te va a llamar a juicio. Al creyente lo va a llamar al tribunal de Cristo, pero al inconverso lo va a llamar a juicio. Y Dios nos va a pedir a cuentas, hermano.
Y tú pudieras decir que los gobiernos, y que es que el gobierno, cómo estamos, y los gobiernos de fulano y tal, ellos mismos, hermano, le van a dar cuentas a Dios. Le van a dar cuentas a Dios. Versículo 13. Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal y cual ciudad, y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancias. Y al usar esta frase, hermanos, oigan ahora, o vamos ahora en otras versiones, Santiago se está dirigiendo, hermanos, a su audiencia con un estilo profético utilizado en el Antiguo Testamento. Esta frase, hermanos, es la misma que Isaías utiliza en Isaías 1:18. Vamos ahí ahora a Isaías 1:18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías es uno de los profetas mayores, ahí lo encuentra, en los profetas mayores. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, vengan ahora y razonemos, o oigan ahora, o vamos ahora, vengan ahora y razonemos, dice el Señor, aunque su pecado sea como la grana, como la nieve será emblanquecido, aunque sea rojo como el carmesí, como blanca lana quedará. Dicho de otra manera, es como si Santiago está diciendo, escuchen bien, oigan bien, pónganme atención, lo mismo que Isaías estaba profetizando al pueblo de Israel, cuando los llama a cuentas de que se arrepintieran de su pecado. Y con esa misma intensidad y con esa misma intención, Santiago, hermanos, se está dirigiendo a su audiencia, ¿para qué? Para que pusieran atención de que ellos decían, ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual lugar y pasaremos allí un año y haremos negocio y tendremos ganancia. Santiago le está diciendo, pónganme atención, porque creo que no han entendido las cosas. Creo que se han desorientado de su caminar en Cristo. ¿Sí? Y le dice a estas personas que Santiago los va a llamar a esa exhortación. Y el texto griego está diciendo literalmente los que están diciendo. Y esto nos indica, hermanos, nos indica y nos hace saber que se refiere a las personas que viven habitualmente haciendo cosas, caso omiso, a la voluntad de Dios. Y esta ilustración que Santiago está haciendo, que él utiliza, es una ilustración que su audiencia, hermanos, estaba entendiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, hermano, era muy conocido o era muy dado el comercio, era muy dado los mercaderes itinerantes en ese tiempo. Y Santiago perfectamente conecta con su audiencia para decir, así como ellos están pensando, ustedes están cayendo en ese mismo error, ¿sí? Ese mismo error. Ya que muchos judíos esparcidos por todo el mundo, hermanos, por todo el mundo antiguo, eran comerciantes de éxito, mercaderes itinerantes, que naturalmente buscaban, hermanos, ¿qué cosa? Las florecientes centros comerciales para hacer y buscar, obviamente, poder buscar abrir mercado en otros lados. Y hermanos, Santiago no está condenando el que tú hagas planes, Santiago no está condenando el que tú seas alguien de éxito financiero, el que tú puedas hacer negocio, un negocio obviamente siempre bien habido, obviamente. Y Santiago no está juzgando eso. Lo que está haciendo Santiago es que el problema radica, hermano, en que sus corazones estaban omitiendo o estaban haciendo caso omiso a lo que Dios estaba hablando en sus vidas. En medio de todo esto, esta planeación que ellos estaban haciendo, pasaron por alto a Dios, pasaron por alto a Dios y Dios no formaba parte de su agenda. Y la pregunta sería, cuando tú planeas algo, Dios está siendo parte de tu agenda. ¿Tú estás tomando en cuenta a Dios? ¿O solamente estás diciendo, Señor, ni Señor siquiera, ¿verdad? Estás diciendo, pues me voy a tomar unas vacaciones, me voy a ir a las Europas y entonces voy a ir allá, voy a gastar dinero, voy a comprar recuerdos, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Eso es lo que Santiago está condenando a sus lectores. En que en todo lo que tú planeas no estás incluyendo a Dios. Jamás le dices, Dios, oye, ¿será que pueda ir allá? Sino como tú gobiernas tu propia vida, tú decides qué haces con ella. Y no estamos simplemente tomando a Dios en cuenta. Señor, ¿puedo hacerlo? Señor, oye, hermano, y para vergüenza lo digo, a mí me acaba de pasar. ¿Se acuerdan que tengo una camioneta?
Una camioneta que por todos los lados Dios me está diciendo, no era mi voluntad que la tuvieras, pero ahí va el aferrado. Es que Señor, la necesito para el trabajo. Es que Señor, esto. Primero, a un mes de salida de la agencia, se descompone y me la tienen 4 meses en la agencia. Segundo, choco y ahora hasta 3 meses va a estar lista la camioneta. Y yo entiendo que no era la voluntad de Dios y le he pedido perdón a Dios. Hermano, porque a cualquiera nos puede pasar. Pero como seres humanos estamos tan acostumbrados, hermanos, a decir y a planear y a hacer las cosas cuando yo quiera, como yo quiera, a donde yo quiera, sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Hermano, y no solamente es para tus viajes, es para cuando buscas un trabajo, cuando buscas una pareja, cuando por todos lados, hermano. Dios tiene que estar en nuestras vidas al momento de tomar decisiones, y aun cuando tomamos decisiones más importantes que otras. Dios tiene que estar ahí. Pero hermano, muchas veces pasamos por alto a Dios y Dios no forma parte de nuestras agendas. Solo nos enfrascamos en un deseo egoísta, hermanos, en la oportunidad de negocio, en la oportunidad de hacer cosas, en la oportunidad de comprar cosas, en la oportunidad de adquirir. Gloria a Dios que ya llegó diciembre, vamos a recibir el aguinaldo y ya con eso voy a completar para comprarme el carro que tanto quería comprarme. O ya con esto voy a comprarme la pantalla que tanto quería comprarme. ¿Y cuándo le dijiste a Dios, oye Dios, ¿será que puedo hacerlo? Pero cuando hay orgullo en nuestras vidas, hermano, nunca lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a decir que eso es demasiado exagerado. Vamos a pensar que eso no es como que algo que deberíamos realmente hacer. Sin embargo, Santiago le está diciendo a su audiencia, ustedes están mal cuando dicen, vamos a ir un año a ese lugar, vamos a hacer buen negocio, vamos a ir a esa ciudad, vamos a abrir un negocio, vamos a tener muchas ganancias. Y Santiago, hermanos, lo que ataca en su audiencia no es el hecho de que ellos ganen o tengan ganancias, sino la exclusión de Dios en sus vidas. Planificaron como ellos empezaron a planificar, y entonces, como si ellos fueran, hermanos, omniscientes, como si ellos fueran omnipresentes y como fueran invulnerables. Y a veces nosotros somos así, empezamos a planificar, empezamos a hacer planes como si tú y yo conociéramos el futuro. ¿Sabe quién hacía así eso? Un rico que encontramos en Lucas 12 del 16 al 21. Vamos ahí para darle un ejemplo más claro de lo que estoy hablando. Lucas capítulo 12 versículo 16 al 21. Y a veces, hermanos, no incluimos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque de antemano sabemos la respuesta de Dios, y como la respuesta de Dios no va a ser la que yo quiero, entonces por eso hago caso omiso de lo que Él me está diciendo. Lucas capítulo 12 versículo 16 al 21. Entonces les contó otra parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Yo, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dije, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, relájate, bebe, diviértete, vive la vida, porque la vida es corta y el infierno es eterno y lo debemos evitar. Y dice el 20, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? 21. Y así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Tú puedes estar trabajando, y vuelvo al punto, Santiago no está condenando el que tú tengas cosas. Santiago no nos está exhortando el que tú y yo podamos tener cosas. Nos está exhortando en el sentido de que en aquello que pensamos, en aquello que planeamos, en aquello que queremos hacer, Dios está involucrado en eso. Dios está involucrado en eso. ¿Por qué? Porque tú y yo no sabemos si el día de mañana vamos a amanecer. Y a veces nos da pavor pensar en eso. Ay, no, pastor, no diga que mañana no podamos amanecer. No podemos dejar de respirar en un segundo, hermanos.
Pero los que estamos en Cristo, dijo Pablo, pues no es mejor estar allá con Él. Pero cuando no estamos seguros de nuestra salvación, entonces tememos a la muerte, tememos a que, ¿y si no me voy al cielo? Hermano, tenemos que correr a Cristo y decirle, Señor, ayúdame a creer verdaderamente en ti. Ayúdame a que tenga la convicción de que he sido salva por tu gracia y por tu misericordia. Porque, hermano, no podemos dudar de nuestra salvación. No podemos. Entonces, el Señor Jesús le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es aquel que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Y no es rico para con Dios. Y entonces concluimos este punto diciendo que la autoconfianza en nuestros planes, en nuestro plan de vida, hermanos, son totalmente impropios para aquellos que han profesado entregar completamente su corazón, su voluntad y su vida a Cristo. Tú y yo no podemos planear fuera de Él. Tenemos que planear en Él. ¿Sí? Versículo 14. Versículo 14, sin embargo, dice, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son como vapor que aparece por un tiempo y luego se desvanece. Y al decirles esto, Santiago, hermanos, ustedes no saben cómo será el día de mañana. Santiago les hace notar, ¿qué cosa? Su necedad al no tener un enfoque adecuado de la vida. Les hace notar su necedad al no tener un enfoque adecuado de la vida. Y el mismo patrón, hermano, que el rico tenía, se estaba repitiendo en la audiencia de Santiago, dentro de la parábola de que acabamos de hablar. Ellos estaban actuando de esa forma. Proverbios capítulo 27, versículo 1 dice, no te gloríes del día de mañana porque no sabes qué traerá el día. No te gloríes el día de mañana porque no sabes qué traerá el día. Tú y yo no podemos planear como si tuviéramos la certeza y la seguridad de vivir mañana, porque no la tenemos, hermano. Por su gracia y su misericordia amanecemos, pero a ti y a mí nadie nos puede asegurar que mañana vamos a vivir. Nadie, porque ni es tu buena salud, ni es lo que tú hagas, ni es tu buena alimentación lo que puede traer vida al día siguiente. Entonces Santiago les está recordando, hermanos, que la vida es transitoria como el humo que sale de una hoguera, el vapor que sale de una taza de café, hermanos, y que es tan vago, hermanos, y que es tan breve o tan brevemente visible, hermano, que no podemos decir, mañana voy a hacer esto. Cuando hacemos eso, somos insensatos en nuestras vidas. Y no vemos la brevedad y la fragilidad, hermanos, de la vida terrenal. Hacer planes y vivir no considerando o sin considerar la voluntad de Dios, hermano, es reprobable delante de Dios. Lo segundo que Santiago nos enseña, hermanos, es la arrogancia de rechazar la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Versículo 16 de nuestro texto base dice, pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala, Los que rechazan, hermano, la voluntad de Dios, dice Santiago, se jactan en su soberbia. Se jactan en su soberbia. Y la jactancia humana es vana. Es vana. ¿Por qué? Porque le da la gloria al hombre y no le da la gloria a Dios. Jactarme del día de mañana le da la gloria al hombre y no le da la gloria a Dios. Y este tipo de alarde, hermanos, incluye jactarse de los propios logros. Por mí, porque yo me he esforzado, porque yo he estudiado, porque yo me dediqué, porque yo invertí, porque yo tengo el conocimiento, porque yo ya me la sé, porque yo ya esto y porque yo ya aquello. Y eso simplemente es jactarse en sus propios logros, lo que hace que mi vida sea arrogante delante de Dios. Y esto, hermanos, no solo es injustificable, sino que también es totalmente inaceptable delante de Dios. Punto número 3, el pecado, hermanos, de saber lo que Santiago nos está diciendo, es el pecado de saber lo que se debe hacer y no hacerlo. Versículo 17. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y lo primero, hermanos, que la primera parte de este versículo subraya es que es necesario saber lo que es correcto. Primero, tú no vas a poder hacer lo bueno si no sabes qué es lo bueno.
o si lo bueno en tu definición es contrario a lo bueno que Dios habla en su palabra. Y lo que tú y yo debemos de saber y aprender es lo bueno que Dios habla en su palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces podemos caer en un error de vivir por las obras nada más. Sin embargo, tú y yo tenemos que aprender las cosas buenas que agradan a Dios para vivir en ellas. ¿Sí? Esto implica, hermanos, que tenemos una responsabilidad de estar informados y conscientes de lo que Dios espera de ti y de mí. Poder hacer buenas obras delante de Dios, hermanos, o hacer lo bueno delante de Dios, tiene la responsabilidad de ¿qué? De tener la información correcta, el conocimiento correcto de lo que Dios espera de ti y de mí. Porque Dios espera un resultado tuyo, un resultado mío. El conocimiento de lo bueno, hermanos, proviene de la lectura de las Escrituras, la oración y la guía del Espíritu Santo. Por eso es que, hermano, tenemos que incluirlo en nuestras vidas. Tenemos que incluirlo en nuestras vidas. ¿Qué dice la Biblia referente a esto? Cuando yo estoy hablando de algo o estoy en un tema, ¿qué dice la Biblia referente de eso? No es qué opina la otra persona, no es qué dice el pastor, es qué dice las Escrituras referente a eso. Entonces, hermanos, Santiago declara que el Espíritu Santo, mejor dicho, las Escrituras, declaran que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, hermanos. Esto quiere decir que si tú y yo tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, nosotros sabemos qué es lo bueno o qué es lo que le agrada a Dios. Y en eso debemos caminar, en eso tenemos que vivir, hermanos. Santiago nos dice que no actuar cuando sabemos lo que es correcto es pecado. Tú que sabes hacer lo bueno y no lo haces es pecado. Y no solamente en el sentido de la acción de hacer cosas o acciones buenas, sino cuando yo no estoy actuando de la manera correcta. Ok, ¿qué es actuar de la manera correcta, hermano? Tú sabes que la Biblia dice que debes de amar a tu esposa. Y entonces, si eso es algo bueno y yo no lo hago, me es pecado. La Biblia dice que yo me debo someter a mi esposo como al Señor. Como al Señor, no como Él quiera, como al Señor. Entonces, cuando yo no lo hago, ¿qué estoy haciendo? No estoy actuando de la manera correcta o de la forma que está haciendo la Biblia. Cuando dice la Biblia, hijos, obedecer a vuestros padres, y yo no lo hago, entonces estoy haciendo algo mal delante de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice, someteos a vuestras autoridades, tanto espirituales como a las autoridades civiles, y yo no lo hago, hermano, sé que es algo bueno, pero si yo no lo hago, me es pecado. Me es pecado, ¿sí? Entonces el pecado no es solamente cuando tú te portas mal, que sabes que no tienes que hacerlo, sino cuando no das la respuesta correcta a lo que Dios está haciendo. Pero la Biblia, hermanos, también nos enseña que nosotros, al hacer la omisión de acciones correctas, también es desobediencia a Dios. Cuando uno de nosotros tiene la responsabilidad, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de actuar según el conocimiento y la conciencia que Dios nos ha dado. Es decir, tú no puedes decir, es que yo no sé qué es lo malo, yo no sé qué es lo bueno, porque desde la caída de Adán, desde cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, usted y yo nacimos con el conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Tú no puedes decir, es que yo no sabía, y entonces por eso se te va a omitir el castigo. Lo hemos dicho ya muchas veces, el clásico. Si tú vas manejando y te metes en una calle en sentido contrario y te para el policía, tú no le vas a decir, es que yo no sabía que era sentido contrario. Te va a decir, pues discúlpame, pero es sentido contrario y te tengo que levantar la infracción. Porque todos sabemos que nos debemos de parar cuando está el amarillo en el semáforo. Pero cuando está el amarillo parece que es acelérale más, ¿verdad? Cuando está el amarillo pareciera que te dijera, acelérale para que alcances todavía el amarillo. No, el amarillo es para que tú y yo le bajemos y nos frenemos para cuando cambie el rojo. El saber hacer lo bueno y no hacerlo nos cuenta por pecado. El saber hacer lo bueno y no hacerlo nos cuenta por pecado. Entonces, hermanos, no podemos simplemente ignorar lo que sabemos que es correcto.
Este versículo nos llama, hermanos, a ser proactivos en nuestra fe y a vivir de manera que reflejemos nuestra comprensión de la voluntad de Dios. Pero esa es la respuesta que tú y yo tenemos que dar a esa voluntad. ¿Sí? Número 4, la bendición de reconocer la voluntad de Dios. Santiago, hermanos, ahora en el versículo 15 nos dice la bendición de reconocer la voluntad de Dios. Versículo 15, más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y hermano, esta frase hasta en el mundo se ha vuelto un cliché, se ha vuelto un modismo. Y cuando tú y yo estamos haciendo planes, cuando tú y yo estamos pensando hacer algo, comprar algo, hermano, pensamos que por el hecho de decir esto, entonces Dios está de acuerdo con lo que queremos hacer. Pensamos que por decir, si Dios quiere, mañana voy a ir a la playa. Si Dios quiere, el próximo domingo voy a ir a viajar a tal lado. Si Dios quiere, me voy a comprar la pantalla. Y pensamos que por decir eso, hermanos, Dios está de acuerdo en lo que estamos diciendo. Porque eso se ha vuelto un modismo en el mundo, dentro de la iglesia. No lo hacemos con la conciencia de verdaderamente decir, si Dios quiere, sí lo voy a hacer. Si Dios quiere y si Dios no quiere, no lo voy a hacer. Si Dios quiere, voy a ir, y si Dios quiere, no voy a ir. Aunque tenga el recurso, aunque tenga la economía, aunque tenga las posibilidades, si Él no quiere, yo no debo de hacerlo. Si Él quiere, lo voy a comprar. Si Él no quiere, no lo debo de comprar. Nomás no vaya a decir, si Dios quiere, voy a amar a mi esposa. No, hermano. Es que Dios sí quiere que la ame. Si Dios quiere, voy a respetar a mi esposo. No, es que Dios quiere que sí lo respetes. Si Dios quiere, voy a obedecer a mis padres. No, es que Dios quiere que los obedezcas. Eso no es una opción, no es una alternativa, es un mandato. Entonces, hermanos, hay una bendición de poder someter las cosas a la voluntad de Dios. Y es que cuando tú sometas las cosas a la voluntad de Dios, hermanos, aunque la respuesta de Dios no sea lo que tú quieres, siempre va a ser mejor. Hermano, te vuelvo a citar el ejemplo mío. Si yo hubiera dicho, ok, Señor, me hubiera detenido tantito y hubiera dicho, Señor, quiero que me des más claridad de lo que quieres que yo haga. Y si Él me hubiera dicho no, hermano, pues simplemente no hubiera comprado la camioneta. Pero hermano, hoy por haberlo hecho, usted no sabe ni en las broncas que me he metido. De verdad. Y es que cuando siempre, hermanos, haces lo contrario a lo que Dios te está pidiendo, problema seguro en tu vida. Sufrimiento seguro en tu vida. Aparte de los sufrimientos que como cristianos debemos de pasar, porque no vamos a vivir en un lecho de rosas sin sufrimiento, sin agonía, sin malestares. No. Aparte de esos vienen los extras cuando desobedecemos a Dios. Vienen los extras. ¿Por qué? Pregúnteselo a quien está casado y que no le preguntó a Dios. Y que cómo les ha costado meter en orden a su matrimonio en Cristo. A todos nos ha costado, hermano, porque yo creo que todos nos fuimos alcanzados fuera de Cristo. Y aún si fuiste alcanzado dentro de Cristo, pues aún así batalla, ¿cierto o no? Porque el otro es pecador igual que tú. Y el otro también se tiene que aprender a someter igual que tú. Entonces no quiere decir que porque los dos sean cristianos y hayan casados en Cristo, quiere decir que ya la vida es color de rosa. No, porque es pecador como tú y como yo. Entonces, hermano, hay una bendición cuando tú y yo nos sometemos a la voluntad de Dios. El reconocimiento de la voluntad de Dios, hermano, afirma su soberanía sobre todos los aspectos de nuestras vidas. Vivimos solo porque Dios así lo quiere, porque Él controla nuestra vida y Él controla la muerte. Hermano, es así de simple. Para el cristiano el hacer la voluntad de Dios, hermanos, es un acto de adoración a Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, es un acto de adoración para Dios. Pensamos que los actos de adoración o la adoración a veces cuando estamos aquí cantando las suavecitas, ¿verdad? Y santo por siempre. No, hermano, el acto de adoración es mi sujeción a Dios todos los días. Mientras estoy en el trabajo, mientras estoy en casa, mientras estoy cuando nadie me ve, es un acto de adoración a Dios. Es algo, hermanos, que debe hacer el corazón como una forma de vida, el reconocer que Él debe
capacitarnos para que tú y yo lo podamos hacer como dice Hebreos 13, 20, 21. Ahora vamos a Juan 13, 17. Para ir terminando en esta tarde. Juan, capítulo 13, el Evangelio de Juan. Nos dice referente a poder hacer la voluntad de Dios, a vivir bajo la voluntad de Dios. Dice Juan ahí, si saben hacer esto, serán felices si lo practican. Si tú y yo lo practicamos, seremos felices. El responder, hermanos, a la voluntad de Dios no es sino otra prueba de una fe viva y verdadera en el Señor. Cuando tú y yo damos esa respuesta a Dios, es una de las evidencias que Jesús es mi Señor. Que Jesús es mi Señor. ¿Por qué? Porque me estoy negando a mí mismo, me estoy negando a mis propios deseos. Es un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios es una señal segura, hermanos, que hay una transformación en mi corazón. Si, hermano, tu corazón no está dando evidencia de eso, debieras preocuparte. Porque no somos eternos aquí en esta vida. Un día vamos a morir. Y el único medio de salvación es Jesucristo. El único medio para que tú y yo podamos vivir una vida agradable a Dios es rendir y entregarle nuestra vida a Cristo. Es someternos a su voluntad. Y el día que Cristo nos llama, que podamos escuchar, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que tú y yo no escuchemos las palabras de alejaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Porque no hay peores palabras que esas que podamos escuchar en nuestras vidas. Y no hay mejores palabras que esas también que podamos escuchar en nuestras vidas. Entonces, hermanos, Santiago nos está llamando a una vida de humildad dependiente en Dios. Pero no solamente eso, nos llama a una acción conforme a su voluntad. Nos recuerda, hermanos, que aunque podamos hacer planes, debemos reconocer siempre que Dios es quien tiene el control y la última palabra sobre nuestras vidas y sobre nuestro destino. No tú y yo. Santiago no tiene, tú y yo, no tenemos el control sobre nada. Tú no tienes el control sobre tu vida, es decir, tú no puedes decir, yo me voy a morir hasta tal día. Porque tú no lo puedes controlar, o yo voy a hacer esto o aquello. Tú no lo puedes controlar, hermano. Tú no lo puedes controlar. Y, hermano, es por eso que Santiago nos invita a ser sensatos en nuestro diario vivir, en nuestra planeación. No condena el que tú seas próspero, no condena el que tú hagas negocio, no condena el que tú te puedas superar donde trabajas, en tu negocio. No condena eso. Condena la insensatez de no incluir a Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Santiago está exhortándonos en esta tarde. A que tú y yo podamos ser prudentes y decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero si Él quiere, no si yo quiero. Amén. Cierra tus ojos donde estás. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, nos hablas a nuestros corazones de modo y de manera, Señor, que podamos, Señor, entender que cuántas veces hemos caminado de esta manera, omitiendo tu voluntad, omitiendo tus designios, omitiendo tus principios, y hemos, Señor, muchas veces cosechado las consecuencias de eso. ¿Cuántas veces no nos hemos metido en problemas financieros, en problemas de relaciones interpersonales, en problemas de otras índoles, Señor, por simplemente hacer caso omiso a tu voluntad, por no incluirte en nuestros planes, por no incluirte, Señor? Y a veces, Señor, lo hacemos porque, Padre eterno, vemos al hombre caído, vemos a aquel que sigue viviendo sin ti, sigue viviendo sin esperanza, cuánto ellos han prosperado, cuántos han podido lograr en sus vidas, y a veces sentimos ese celo, Señor, y decimos, pero si él que no es hijo de Dios ha podido tener o lograr esto, lograr aquello, y empezamos a tener un espíritu de competencia mal habido, Señor, porque aunque esas otras personas que no te conocen, que van camino al infierno, Señor, puedan ser más prósperos que nosotros,
Señor, nosotros tenemos la bendición de que al hacer tu voluntad tenemos una mejor recompensa que cualquier cosa terrenal aquí en esta tierra. Por ello te damos gracias y sabemos que tú nunca nos dejarás de sustentar, de proveer, Señor. Por eso, Señor, es que te pedimos perdón por muchas veces de actuar de esa forma, de actuar sin tomarte en cuenta, de pasar por alto lo que tu palabra dice, lo que tú nos has enseñado. Perdónanos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que pueda penetrar en los corazones de mis hermanos y de quien nos oye, para que pueda surgir una transformación de una fe genuina y una fe verdadera en ellos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios, porque Él es bueno y nos enseña a través de su palabra, y estamos ya casi al cierre de Santiago. Si Dios permite, hermano, nos vemos